¿Cómo les va? Soy el profesor Emilio Mota de Instituto CENAEM. En esta oportunidad vamos a demostrar la regla del barro, que es un teorema muy importante porque es el teorema que nos permite calcular la integral de una función continua en un intervalo cerrado AB, conociendo una primitiva de esa función que estamos integrando. Entonces, para comenzar, primero vamos a definir qué significa una primitiva, que es una primitiva de una función en un cierto intervalo. Entonces, vamos a decir que g es una primitiva de f en el intervalo i si cumple que la derivada de g da como resultado la función f. O sea que si partimos de una función f, encontrar una primitiva es el proceso que decimos de primitivización, equivale entonces a encontrar una nueva función que si la derivo me devuelve la función de la cual partí. Entonces vemos que primitivización y derivación son procesos que van, un mismo proceso que va en sentido contrario. Entonces, un ejemplo podría ser la función f igual a 1 sobre x en el intervalo para todo x perteneciente a 0 más infinito. Una primitiva sería la función logarítmica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si derivo la función logarítmica, obtengo 1 sobre x. Bien, entonces, pasamos a enunciar y demostrar la regla de barro. Partimos entonces de una función continua en el intervalo AB y conocemos g, una cierta primitiva de esa función. Entonces, vamos a demostrar que el valor de la integral de esa función se obtiene tomando esa primitiva y evaluándola en b, el límite superior de integración, menos esa primitiva evaluada en a, el límite inferior de integración. Bueno, entonces, para demostrar, tomamos como punto de partida la definición de primitiva de g, que tenemos por hipótesis, ¿verdad? Como g es una primitiva de f, su derivada me da f como resultado. Pero por otro lado, vamos a recurrir a un teorema que es el siguiente. Como la función es continua en el intervalo AB, recordemos el teorema fundamental que me dice que si definimos una función integral como esta que tenemos planteada acá, ¿verdad? La integral de a x de f de t de t, al derivar esa función integral, también obtenemos como resultado la función f, que está debajo de la integral. Entonces, por un lado tenemos que g' de x es igual a f, y por otro lado que f' de x también es igual a f. Vale decir que entonces las derivadas de f y g, por ser ambas iguales a f, coinciden. ¿Correcto? Entonces, recurriendo a otro teorema, que es el teorema de funciones con igual derivada, que sabemos que si las derivadas de dos funciones coinciden, entonces esas funciones cumplen esta relación, ¿verdad? O sea, difieren de una cierta constante k. Si reescribimos esta igualdad, en lugar de f de x ponemos la función integral, ¿verdad? Igual a g de x más k. Entonces, una vez que tengo esta relación, vamos a trabajarla. ¿De qué manera? Observemos que esta relación es válida para todo x del intervalo cerrado AB. Entonces, si tomo en particular el valor x igual a, obtengo que la integral de a de f es igual a g de a más k. Ahora, si recordamos que la integral de a vale 0, obtenemos el valor de k. El valor de k sería entonces menos g de a. Entonces, vuelvo a la relación anterior y sustituyo el k por el valor que hallé. Entonces tengo la relación de esta forma. Ahora, como esto sigue siendo válido, como dijimos, para todo x perteneciente a b, tomamos ahora el valor particular x igual b. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que la integral de a b de f de t es igual a g de b menos g de a, que era lo que nos habíamos propuesto demostrar.
agregamos una observación que esta resta que planteamos acá se puede plantear con la siguiente notación. Colocamos la primitiva g y una barrita a la derecha con los valores a y b. Esto indica, por definición, este cálculo que hacemos g de b menos g de a. Bien, espero que les haya quedado clara la explicación de la regla de Barrow. Realmente es un teorema muy importante porque nos permite calcular la integral entonces de una función continua conociendo una primitiva de esa función en el intervalo a b.